La he titulado Sombras proféticas de los días venideros. Otra vez, sombras proféticas de los días venideros. Vamos por un instante, hermano amado, iglesia, gente de las naciones, a escuchar esta palabra. Es una palabra que estoy seguro te va a cambiar el chip, te va a abrir la mente, te va a ayudar a entender los tiempos que estamos viviendo. Te va a ayudar en gran manera. Si puedes anotarlo, hágalo. Sombras proféticas de los días venideros. Hay un verso que yo leí mucho tiempo y entendía lo contrario a lo que hoy entiendo. El libro de Deuteronomio 18:15, Moisés está para morir y él hace un anuncio de que se levantaría un profeta en medio del pueblo, el cual hablaría en nombre de Dios. Y Moisés le está diciendo al pueblo: a él oíd. Yo siempre deduje que el que seguía en esa línea ministerial después de Moisés era Josué, y que Moisés se estaba refiriendo a Josué. Era obvio que Moisés, antes de morir, quería que el pueblo atendiera la voz de Josué, su discípulo. Pero a la medida que voy viendo en la palabra muy minuciosamente, me voy dando cuenta que Moisés está haciendo un anuncio de Cristo. Moisés está diciendo: hermanos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, se levantará. Levantará Jehová y a él oiréis. Cuando tú miras la Biblia en el Evangelio, Mateo 17:5, ahora sí yo voy a pedir a Multimedia que me siga porque le voy a dar varios textos antes de entrar a mi mensaje. Vemos al Señor diciendo las mismas palabras de Moisés. Cuando Jesús baja las aguas bautismales, está Juan el Bautista en el río del Jordán bautizando. Jesús baja para ser bautizado, Mateo 17:5. Y dice que mientras él hablaba, la nube, una nube de luz le cubrió, y una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Me sigue? La misma frase que usó Moisés antes de morir, lo está diciendo el Padre. A este oíd. Y cuando tú conectas Deuteronomio 34:10, entonces entiendes las palabras de Moisés antes de su muerte. Porque Deuteronomio 34:10 dice que nunca se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Ya? ¿Lo agarró? Nunca más se levantó un profeta como Moisés en Israel, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y yo creo que fue Esteban, cuando estaba a punto de morir, quien aclaró este verso de Moisés. Creo que fue Esteban en su muerte, en Hechos 7:37, que deja claro de quién hablaba Moisés en sus días de muerte. Hechos 7:37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor
vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba diciéndole a los que lo estaban apedreando que Jesús era el Señor y que Él era de quien Moisés había anunciado que vendría un profeta y que se levantaría de en medio de su pueblo y que a Él debían oír. Entonces, iglesia, pastores, líderes, ¿qué es lo que tenemos en la Biblia con relación a esta sombra profética? Primero, debemos entender el paralelismo que hay entre Moisés y Jesús. Un paralelismo. Para entender este verso, usted se tiene que remontar a través de la Biblia y ver por lo menos 12 paralelismos que se encuentran en la escritura de Moisés y de Jesús. Y lo voy a hacer rápidamente para yo poder entrar al mensaje de hoy. Multimedia me tiene que seguir porque le voy a dar citas bíblicas. El primer paralelismo entre Moisés y Jesús fue que ambos, el diablo los quiso matar antes o en su nacimiento. ¿Sabía eso? El diablo, cuando dice Éxodo 1:22, que cuando Faraón se enteró del nacimiento de Moisés, mandó a que echaran al río, que mataran a todos los niños varones. Eso dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todos los del pueblo diciendo: echen al río a todos los hijos que nazcan. Yo no quiero que nazca ese Moisés. Matadlo. Mateo 2:13 encontramos a Herodes intentando matar a Jesús. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permaneced allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Primer paralelismo: ambos enfrentan la muerte a una temprana edad. Segundo paralelismo: ambos fueron rechazados por sus hermanos. Y usted encuentra Éxodo 2:11 y 12. Éxodo 2:11 y 12. Que en aquellos días, cuando ya Moisés había crecido, dice Éxodo 2:11 y 12, que salió a caminar y vio que un egipcio estaba maltratando a su hermano. Y él fue a defenderlo. Miró para todos lados y como no había nadie, le dio al egipcio y lo mató. Al otro día, sus hermanos le dijeron: ¿quieres matarnos a nosotros como lo hiciste y enterraste al egipcio? Y Moisés tuvo que huir por miedo al faraón. Tuvo que huir. Y cuando usted lee los evangelios, San Juan 1:11, San Juan 1:11, claramente hablando de Jesús, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Está hablando de sus hermanos, ambos rechazados por sus hermanos. Lo interesante de esto, hermano, aquí hacer una pequeña pausa, que cuando Moisés fue la primera vez donde sus hermanos lo rechazaron. Pero cuando fue la segunda vez, sus hermanos lo aceptaron. Porque ahora Moisés iba con el poder de Dios para desatar juicios sobre Egipto. Lo mismo pasó con Jesús. Sus hermanos la primera vez lo rechazaron. Pero cuando Israel se dé cuenta que al que ellos rechazaron y mataron era el Mesías y no el que ellos van a recibir en el tercer templo,
Porque Israel va a recibir al anticristo, porque ellos todavía están esperando al Mesías. El Mesías vino, a los suyos vino y no lo recibieron. Después de los 3 años y medio de tribulación, Israel abrirá sus ojos, llorará y dirá: nosotros rechazamos al verdadero. A su nombre. Y cuando Él venga por segunda vez, aleluya, Israel caerá de rodillas, aceptará que a los que ellos rechazaron era el Hijo de Dios. Dele un aplauso al Señor. Tercer paralelismo. Voy a correr para entrar a mi mensaje. Ambos dejaron el palacio. ¿Sabía usted eso? Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11, 24 y 25. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él dejó su palacio, dejó su trono y se vino a servir a su pueblo. Filipenses 2, 6 y 7. Hablando de Jesús, Filipenses 2, 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino a morir y morir en una cruz por usted y por mí. Ambos dejaron su palacio. Cuando Moisés dejó el palacio, la Biblia dice que no hubo un hombre más manso que Moisés en la tierra, ni habrá. Jesús dijo también: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, manso a menso es muy diferente, porque Moisés era un guerrero, pero en su corazón él tenía la mansedumbre de dejar los deleites del mundo por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga gloria a Dios. Diga amén. Número 4. Ambos sanaron leprosos. Un día María, la hermana de Moisés, se levantó contra él y comenzó a murmurar contra Moisés, porque Moisés había tomado una mujer fuera del pueblo hebreo. Una mujer cusita, una mujer morena de color. Y María se puso a hablar. Número 12, 13. Y cuando ella hablaba en contra de Moisés, que era su hermano, quedó leprosa. Y cuando estaba leprosa, Aarón le dice a Moisés: Moisés, hay que hacer algo por nuestra hermanita, está leprosa. Dios metió su mano. Número 12:3. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes a esta sinvergüenza rebelde de mi hermana. Y el Señor tuvo misericordia de ella. Lucas 17, 12 y 13. Lucas 17, 12 y 13. Jesús estaba pasando por una aldea. Habían unos leprosos que andaban. Recuerde esto, que la lepra era una enfermedad inmunda. La persona que tenía lepra no podía estar con su familia. Era inmunda, andaba vestida con ropa negra, proclamando inmundo, inmundo en las calles, en las plazas, en las montañas. Era alguien que había ofendido a Dios. Y dice la Biblia que en Lucas 17, 12 y 13, que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Y usted conoce la historia, que el Señor los mandó a presentarse ante el sacerdote y fueron sanados. Ambos ayunaron 40 días y 40 noches. ¿Me sigue? ¿Todavía me sigue? Ambos. Éxodo 34, 28. Hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió ni bebió Moisés. Mateo 4, 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hablando de Jesús. Ambos. Número 6. Ambos alimentaron multitudes con pan. Ambos. Moisés en el desierto. Éxodo 16, 4. Cuando el pueblo tuvo hambre, Moisés clamó a Dios que enviara pan. Y el pueblo se sació de pan. Alguien diga gloria a Dios.
Mateo 14, 19 y 20. Jesús alimentó una multitud, lo acabamos de escuchar ahorita, con 5 panes y 2 peces. Ambos. La única diferencia en este paralelismo es que Moisés tuvo que orar al Padre para que le diera pan al pueblo. Y Jesús, él pudo decir: yo soy el pan de vida que del cielo descendió. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Jesús era ese pan. Número 7. Ambos fueron obedecidos por el mar. Ambos. Dice Éxodo 14, 15 y 16 que entonces digo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tus manos y abre ese mar. Mateo 8, 26. Las aguas estaban turbulentas. Jesús iba en la barca y lo llamaron, y Jesús le dijo: hombres, ¿por qué teméis? Hombre de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar hizo gran bonanza. Eso está en Mateo 8, 26. 8. Ambos ordenaron a 70 personas para que trabajaran con ellos. Ambos. Usted lo lee en Números 11, 16, que Moisés ordenó 70 ancianos para que vinieran a trabajar con él. Jesús en Lucas 10, 1 ordenó 70 personas para que fueran a predicar el evangelio del reino de 2 en 2. Mire el paralelismo. Ambos interceden por el pueblo. Número 9. Perdona ahora la iniquidad. Estoy en Números 14, 19. Dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Moisés orando por el pueblo. Romanos 8, 34. Hablando de Jesús, dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Levante su mano, diga gloria a Dios. Ambos trajeron un pacto a su pueblo. Moisés subió al Sinaí, Éxodo 24, 7 y 8. Subió al Sinaí y regresó con un pacto que Dios hacía con su pueblo. Jeremías 31, 31. Es lindo este texto. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. Y Jesús, antes de irse al cielo, agarró pan, agarró vino. Mateo 26, 28 dijo: este es mi nuevo pacto, un pacto de sangre. ¿Me sigue? 11. Ambos reflejaron gloria en su rostro. Ambos. Moisés subió al monte del Sinaí, Éxodo 34, 29. Y cuando estaba allá, dice que cuando él bajó, la gente no le podía ver, porque su rostro resplandecía por la gloria de Jehová. Estoy en Éxodo 34, 29. Y en Mateo 17, 2, en el monte de la transfiguración, dice la palabra del Señor que delante de ellos resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras blancas estaban como luz. 12. Y llegamos. Ambos salvan al pueblo de la opresión del maligno. Éxodo 18, 10, Jetro dice: bendito sea Dios, porque a través de Moisés el pueblo de Israel fue liberado de las manos de Egipto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto me trae a mi mensaje. Ya llegué, ahora sí. ¿Dónde quiero llevarlo a usted? Lo quiero llevar a Éxodo 32, 1. Ahí está mi mensaje. Agárrese, prepárese, tomen nota, porque les voy a hablar de las sombras proféticas que están en el Antiguo Testamento, que la iglesia tiene que ver con mucha seriedad el día de hoy. Es muy probable que habrán cosas que voy a decir acá que van a ser fuertes y un poco ofensivas, pero se tiene que decir. Dice la Biblia en Éxodo 32, 1, que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
se acercaron a Aarón, que era el sacerdote, quien tenía la responsabilidad de velar por la salud espiritual del pueblo. Y le dijeron: Moisés se fue ahí arriba y no vuelve. No vuelve. No vuelve. Y tú, Aarón, tienes la responsabilidad de responder a las necesidades que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Haznos dioses. Danos lo que nosotros estamos acostumbrados a tener en Egipto. Moisés no vino. No sabemos de Moisés. Y si él no viene, tú nos resuelves. Y para que nosotros estemos contentos, tú como sacerdote nos tienes que complacer. No sabemos qué le aconteció a este hombre. Usted va a escuchar en este tiempo, iglesia, pastores, líderes, que la iglesia de Cristo cada día más entra en un estado de relax y de conformismo espiritual. Y usted escucha entre ellos eso de la venida del Señor. Ya es un cuento antiguo. Eso de que me dicen que el Señor ya viene, para mí es un mensaje pasado de moda. Un pastor recientemente dijo de mí: a ese pastor, Alberto, le gusta sembrarle temor a la gente. Porque yo lo escucho hablando de cosas que van a venir. Sí, creas o no creas, el que se fue al cielo a sí mismo regresará. Y no estoy aquí para convencerle a usted si cree o no cree. Yo quiero decirle a usted que el Rey vendrá de nuevo. Pero estamos en la era más delicada de la iglesia, donde muchos están buscando un evangelio que se acomode a su gusto, a sus intereses, a sus deseos, a sus pasiones. Las iglesias donde no se está hablando contra el pecado, la gente está migrando a esos lugares. Porque al igual que el tiempo de Moisés, cuando él no regresaba, hermano, el pueblo se corrompió. Con dolor de mi alma tengo que gritarlo. Tenemos una iglesia que se ha corrompido. En los días de Pedro, segunda de Pedro 3, 1 y 2, póngalo. Pedro dice: esta es la segunda carta que les escribo. Porque parece que la primera no fue suficiente. Esta es la primera carta
Esta es la segunda carta que les escribo. Estoy tratando de ver cómo yo despierto el conocimiento, la memoria que ustedes tienen dormida. Porque te voy a decir algo que no te va a gustar. Conforme el tiempo ha pasado, la memoria de muchos líderes cristianos se le durmió. La memoria de la iglesia está adormecida. Y en el nombre de Jesús, yo vengo hoy con esta palabra, con el deseo que Dios despierte tu entendimiento. Eso es lo dicho por los profetas, por mandamiento del Señor y Salvador, que fue dado a los apóstoles. Hermano, es urgente que haya un despertar en su vida. Es urgente, míreme, es urgente que usted abra sus oídos espirituales. Dios mío, necesitamos palabra y el Espíritu en los altares. Otra vez, necesitamos palabra y Espíritu en los altares. La gente tiene adormecido su entendimiento. Están adormecidos. Las redes sociales los tiene adormecidos. Todo lo sabe, todo lo ven, ya todo lo cuestiona. Están adormecidos. A veces, hermano, el Espíritu Santo le quiere hablar en la iglesia y usted hasta en la iglesia está adormecido, atontado por el sistema de este mundo. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Dice Pedro, segunda de Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está esa promesa de que el Señor viene? ¿Dónde? ¿Dónde? Mi abuela me decía, mi mamá me decía, y mira, estamos en el 2025, no pasa nada. Sigue pensando así. La trompeta va a sonar en cualquier momento. Y si tú no estás preparado, te vas a quedar. Es mejor que reinicies el chip de tu cerebro. Es mejor que reinicies tu vida. Es mejor que busques señal del cielo. Alabado sea Dios. Alguien diga gloria a Dios. Nuestras redes sociales, nuestra vida, nuestros teléfonos, hermanos, están llenas de información y de fábulas y de mensajes baratos. Y dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 3 y 4. 2 de Timoteo 3, 4, 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos, bueno, sufrirá la sana doctrina. No sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Diga conmigo: se amontonarán. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto es lo grave, porque esos individuos, hijos del diablo, que no están buscando la presencia de Dios, que están buscando sus propios intereses, van a arrastrar a muchos, incluyendo a los escogidos. Apartarán del oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Escúcheme, nosotros somos dados a darle like a aquel mensaje que aparece, el individuo hablando de que esta palabra es falsa, de que este pastor es falso, y ese se llena los bolsillos.
con los mismos evangélicos porque les interesa lo flojo, lo diabólico, lo mundano, en vez de escuchar una palabra que te edifique, que te levante, que te edifique la vida. La Biblia dice que se van a amontonar estos maestros. Y ya es la hora. Es ahora. Te estoy hablando del ahora. La gente está corriendo. Donde hay adrenalina, donde hay bum, 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 donde hay escenario, luces. Es que yo necesito, pastor, estar en un lugar donde uno se sienta pura vida. Y entonces hay muchos líderes como Aarón que entendieron que a la gente le gusta la fábula, que no le gusta un mensaje como esto, que no disfrutan de la palabra, ellos quieren ruido. Una madre me dijo una vez: pastor, yo tengo hijos adolescentes, yo tengo que llevarle a una iglesia donde ellos se sientan bien. ¿Sabe dónde se va a sentir bien tu hijo? Donde haya droga, donde haya música, donde haya adrenalina, donde haya sexo y donde no haya nadie que le diga nada de lo que él quiere. Ahí quiere estar. ¿Vas a seguir tú de bobo y de boba creyendo que tienes que darle todo lo que tu hijo quiere? ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Usted tiene que entender, hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo le dije que iba a decir cosas muy fuertes. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos van a apostatar de la fe. ¿Escuchando? ¿Qué? ¿Escuchando a quiénes? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pastor, eso, señores, eso está. Eso es lo que está viviendo la iglesia. Ahí estamos en ese punto. La próxima vez que usted pase por un altar, asegúrese pelar bien los ojos si lo que está saliendo de ese lugar es de Dios o es del diablo. La próxima vez que usted se vaya a bajar un video de las redes sociales, asegúrese que usted conoce de dónde viene ese espíritu que está hablando ahí. ¡Aló! ¿Dónde está la iglesia de Cristo? En los postreros días, dice Pablo, son estos. Van a ser días peligrosos. Y aquí es donde viene lo duro, lo incómodo que tengo que decir. ¿Están listos? Éxodo 32, 2 y 4. Éxodo 32, 2. Esta es la parte más dura, pero se tiene que decir. Aarón le dijo: bueno, si ustedes me traen su oro, si ustedes me traen su billetico, si ustedes me ponen cómodo a mí, yo les doy lo que ustedes quieren. Esta es la parte donde el oro y la popularidad se metió en la iglesia del siglo XXI. Donde dejamos de estar preocupados por la salvación de las almas.
Ahora nos preocupan los likes. Ahora nos preocupan los aplausos, la foto, la luz, el oro y la plata. Y entonces Aarón, el hombre de Dios, en vez de decirle a ese pueblo carnal, no ofendamos a Dios, no hagamos esa inmundicia en el lugar de Dios. Moisés va a venir. Aarón cayó rendido a los arcillos, a las alhajas, a la plata, al oro. Escúchenme, los ministros de las naciones, necesitamos pedir perdón y necesitamos interesarnos en lo que Dios quiere. Óigame esto, el reino de Dios no es en esta tierra. Nosotros estamos edificando un reino en los cielos. ¿Y sabe qué hizo Aarón? Le hizo un becerro de oro. ¿Sabe qué era ese becerro? Se llamaba el dios El. El dios El era el dios de los cananeos donde ellos estaban. Y lo que ellos querían era que no se distinguiera entre el cananeo y ellos, que Dios adoraba. Mira, nosotros podemos seguir aquí en la Chequiná, pero allá afuera yo tengo que comportarme como los cananeos. Las iglesias están llenas de gente con ese espíritu, porque los altares están comprometidos, porque ya no se predica de santidad, porque ya no se habla de aborrecer el pecado. No es con usted, ¿verdad? ¿Usted piensa que Aarón no sabía que lo que estaba haciendo era malo? Aarón sabía que lo que él hacía ofendería a Dios. Pero cuando él vio las alhajas, el oro, él dijo: esto está bueno. Y esa es la prueba y la tentación que hoy está contaminando los altares. Cuando un ministro se compromete, pierde automáticamente la autoridad. Usted no tiene el carácter de decirle a una persona: ¿sabes qué? Ese negocio en el que tú andas es pecado delante de Dios, porque ya él entró ahí. Cuando un ministro se contaminó moralmente, no le puede decir a un fornicario: deja a esa mujer que no es la tuya. A un adúltero. Se fue la luz. Y sabe, señores, ¿qué terminó haciendo Aarón? Aarón no solamente le hizo un becerro, Éxodo 32, 5 y 6, sino que le levantó altar. Pero ¿sabe cuál es lo más crítico de esto? Por eso le digo que Aarón sabía lo que estaba haciendo. Le hizo templo y le hizo altar al Dios Él. Lo más crítico de esto, pastora, era que Aarón le decía al pueblo: ustedes pueden adorar a su becerro, pero por la tarde también pueden adorar a su Dios. Y eso se llama sincretismo. Y en ninguna otra época el sincretismo está metido dentro de las iglesias como ahora.
La gente en las mañanas viene a la escuela dominical, levanta sus manos y adora. Y más tarde está en una playa, está con sus amigos tomando, bebiendo, fumando y bailando. Y dice, todo está bien porque mi pastor no me dice nada. Éxodo 32:5. Y viendo, Éxodo 32:5 y 6. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y digo, no, pero para que no se resienta Jehová, hagámosle fiesta también a Jehová. Y entonces le bailamos a los dos. No vuelva a ver a nadie aquí. Pero puede ser que a la par de usted esté un sinvergüenza que le esté bailando a los dos. Haga así, la, y con el rabito del ojo, mire, a ver qué cara puso. Yo te voy a decir, si tú no te arreglas, si tú no te consagras, si tú no te santificas, si tú no dejas el mundo, si tú no dejas el pecado, si tú no te apartas de eso, la trompeta suena y te despertará en el infierno. Señores, yo no voy a cargar con eso. Aarón es ese tipo de sacerdote que no es capaz de parar el desenfreno del pueblo, que no es capaz de ponerle freno al pecado del pueblo. Mientras el pueblo se reúna, mientras la gente ofrende, mientras la gente venga al culto, canten y estén todos chéveres, ¿sabe qué? En la mezquita también se reúne gente. En el Vaticano se reúne gente. Allá en Nueva York hay un desierto donde año con año se reúnen multitudes. El reunir gente no significa que las cosas están bien. Tú tienes que entender que necesitas arreglar cosas con tu vida. Y que la iglesia es diferente al mundo. A mí no me gusta Chequiná porque esa gente ahí es legalista. Mire, sabe, yo no estoy agradándole a usted. Yo estoy aquí, puesto por Dios, luchando para que usted se vaya al cielo. Pero hay muchos lugares donde usted puede vivir la vida que usted quiere. Pero usted me va a seguir escuchando. Yo le digo aquí a los muchachos, usted se va a parar en este altar de una alabanza que glorifique a Dios. Porque hay altares donde hay bulla. Bum, 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 bum. Y el muchacho se mueve. Bum, 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 bum. Aleluya, gloria a Dios. Que aleluya, 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 aleluya. Que cada quien agarre la suya. Y uno dice, ¿y qué es esa cosa? Y ese es el culto a Dios. ¿Sabe? Hubo un tiempo que yo hice conciertos. Y hay ministros en las naciones que cuando se paran en los altares traen la gloria de Dios al pueblo. Pero conocí muchos que antes de venir a pararse en la tarima los habían llevado borrachos a su habitación. Y esa es la gente que está parada en los altares porque llena auditorios. Y yo dije, se acabó este asunto. Ahora yo me fijo y le reviso a Danielito y yo digo, ¿será o no será? ¿Por qué? Porque si usted no sabe lo que está en el altar ministrando, usted no sabe qué le están impartiendo. A su nombre. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya.
Sí, el sincretismo está en los altares. Alabanza que solo hace bulla. Hay lugares donde usted va, hermanos, que están haciéndole un concierto al Señor y los muchachos atrás fumando marihuana. Es que, bro, la nube de Dios, bro. Tengo a la pastora rojita. Porque ya se dejó de hablar de santidad. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Te voy a decir algo no grato. Hay gente que se irá al infierno desde las bancas de su iglesia. Te lo voy a repetir y lo sostengo. Hay gente que se irá al infierno, y te lo voy a poner más crudo, desde los altares de las iglesias. Tu Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado. ¿De cuál grupo sos? ¿Vive o no vive? ¿Sigo o paro? Dice 1 Corintios 10, 1 al 5. Mira, 1 Corintios 10, para que no diga que yo estoy hablando cosas groseras. Pablo dijo a los corintios, a la iglesia, 1 Corintios 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la agua espiritual que salía de la roca que le seguía, porque esa roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios. Se quedaron en el desierto. Todos probaron gloria. Todos fueron bautizados. Todos bebieron del Espíritu. Todos recibieron el mismo alimento. Pero hubo una parte, que fueron casi todos, que Dios dijo: a mí no me agradas. Y a la tierra prometida tú no entras. ¿Y sabe qué dice el verso 6 y 7 de ese mismo pasaje? 1 Corintios 10, 6 y 7. 6 y 7. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para usted y para mí. ¿Para quiénes? Diga, para mí. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. ¿Cómo? Idólatra. Yo, el hijito de Dios que va a la iglesia, sí, usted. Dice el Señor, les voy a dejar esto escrito a ustedes como ejemplo, que esa gente no entiende. Pastor, lo están transmitiendo y lo están grabando. No importa que se escuche. A su nombre. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Pastor, pero es que es la carne. Sujete esa carne, póngala en el altar y compóngase. Deje de andar usted pecando. ¿Vive o no vive? Se fue el gozo aquí. 9 y 10. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos. ¿Cómo? La murmuración es mala, pastor. Si supiera que me lo como todos los días en tacos usted. Sigue murmurando y chismeando de tu hermano y te vas al infierno. Ay, yo vi que algunos se acomodaron en la silla. Eso sí es conmigo, pastor. A mí me encanta hablar de toda la gente, pastor.
Deje de andar murmurando de su hermano. Deje de andar murmurando de la iglesia. Deje de andar hablando mal de la gente que usted no conoce. Deje de ser chismoso. A su nombre. Versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos de alcanzar. Era para nosotros. Entonces yo no estoy mal. Le voy a seguir dando a usted, porque nosotros somos los que estamos en este siglo, y le voy a seguir diciendo: arrepiéntase. Dice el versículo 17 de Éxodo 32. Éxodo 17, pobrecito Josué, que esa gente está corrompida. A veces la falta de experiencia en los líderes nuevos, que no pueden discernir lo que está pasando en la iglesia, y ven que la gente está. Mire, no todo lo que brilla es oro. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaban, digo a Moisés, alarido de pelea, yo escucho, mire, esa gente está prendida. Usted la vio danzando. Salen ahí, se están diciendo cosas desagradables, están fumando, están peleando, pero es lo mismo que estaban brincando. Termino. 3 conclusiones de esto que hemos hablado. Pues ya lo veo serio a ustedes. La primera de ellas está en el versículo 31 del capítulo 32. Éxodo 32, 31 y 32. Moisés cayó de rodillas orando, clamando a Jehová. Oigan lo que le voy a decir a la iglesia. Año 2026. Ya lo dije en la reunión de líderes. No sé si ya se empezó, pero tenemos que volver a la intercesión, al clamor. Voy a repetirlo. Esto no es negociable. La iglesia tiene que volver a la intercesión. Dije que la iglesia tiene que volver a la intercesión. Interceda. Que la iglesia interceda. ¿Sabe cómo resolvió eso Moisés? Orando. Dígale a su hermano, tienes que orar, tienes que interceder. Shekinah se levanta en intercesión. Levánteme la mano. Yo le dije al pastor y a los pastores en la reunión de líderes, se abre el templo para la intercesión los viernes. Tenemos que orar, iglesia. Tenemos que interceder. Número 2, 19 y 20 de Éxodo 32. Dice que Moisés se llenó de ira. Arrojó las tablas con sus manos, las quebró y tomó el becerro y lo destruyó. Tiene que volver el celo santo de Dios a los altares, hermano. Gracias por el entusiasmo. Mire, tiene que volver el celo santo. Moisés dijo, y yo les digo a los pastores, a los líderes, hermano, se tiene que arreglar las cosas para Dios. Le guste al quien no le guste. Si tienes que quedarte cantando con una pista, hazlo. Pero no sigas chineando el pecado. Destruye lo que el diablo ha puesto en el altar. Y voy a decir algo que me corresponde. Tal vez usted no lo entenderá, pero yo tengo pastores que ahora mismo me están escuchando en las naciones. Y a esto yo le llamo corrección pastoral. Éxodo 32, 25.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. Versículo 21, póngame el versículo 21. Le dijo Moisés a Aarón, el pastor: ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído semejante pecado. Y eso mismo te digo yo a ti, pastor. ¿Qué mal te ha hecho ese pueblo? Que hayas permitido semejante pecado en medio del pueblo. Si tú querías perderte, tienes todo el derecho. Si tú querías hacer lo que te daba la gana, hazlo, sos libre. Pero ¿qué te ha hecho este pueblo? Porque te voy a decir, mírame, un pastor, un ministro desalineado puede traer salvación al pueblo o puede traer condenación al pueblo. Voy de nuevo. Un ministro desalineado. Pastor, usted está hablando muy fuerte contra los ministros. Sí, porque se tiene que decir. Y tengo la responsabilidad, y me están mirando, pastores. Hay que ordenar. Jesús le dijo a los maestros fariseos, Mateo 23:13, muchos de ustedes le están cerrando los cielos a la gente. Le están cerrando los cielos a la gente. La gente no cree ahora. La gente dice: no voy a la iglesia, todos son iguales. Y termino con el versículo 26 y quiero que la pastora venga para que ore. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y le dijo: quien está con Jehová, júntese conmigo. ¿Y sabe qué, hermano? De millones de gente, los únicos que se pararon al lado de Moisés fueron los de Leví, porque ellos estaban sirviendo. Póngase de pie. Usted hoy ha escuchado una palabra que yo sé que lo dejó así como mareado. Crea que mi deseo no es hacerlo sentir mal, es hacerlo sentir peor que mal, para que usted haga cambios en su vida, para que usted ordene su vida. Moisés no viene. Y como Moisés no viene, hagamos lo que queramos. ¿Sabe qué está diciendo la iglesia del siglo XXI? Ya Jesús no vino. Sigamos yendo al culto, pero también vivamos en nuestro pecado. ¿Sabe qué está pasando ahora? Es más importante las cosas materiales, el dinero, la plata, el oro, las cosas lujosas, porque creemos que eso es éxito. Eso se va a quedar para el anticristo. Nosotros no estamos edificando un reino en la tierra, estamos edificando vidas que se van para el cielo. ¿Vas a seguir siendo engañado o vas a hacer un cambio en tu vida hoy? ¿Sabe cómo estamos ahora con el mayor sincretismo dentro de la iglesia? La gente quiere un altar para su Dios y por la tarde un altar para Jehová. La gente quiere que se atiendan las dos necesidades. Pastor, es que yo soy joven y yo tengo que dar mi vida. Yo voy a su iglesia, pero también sepa que yo tengo mis cositas ahí. ¿Vas a seguir ahí? ¿Te vas a quedar ahí? Padre,
La gente que está conectada conmigo ahora en las redes sociales, yo le ministro esta palabra y declaro arrepentimiento, cambio y liberación en sus vidas. Vuelvan a sus iglesias, arrepiéntanse de corazón o escríbanos para poderle ayudar. Dios le bendiga. Usted que está aquí,